Hace muchos años, en un pintoresco valle rodeado de altas montañas y ríos cristalinos, se encontraba un pequeño pueblo agrícola. El aire, fresco y limpio, parecía penetrar cada rincón del lugar, impregnando la vida cotidiana de una serenidad única. El pueblo estaba tan alejado de las grandes ciudades que parecía haberse detenido en el tiempo, en un lugar donde la naturaleza y los hombres vivían en un equilibrio perfecto. Los campos verdes y las colinas cubiertas de flores silvestres se extendían hasta donde alcanzaba la vista, creando un paisaje digno de contemplarse por horas. En una de las afueras de este tranquilo pueblo vivía Julián, un campesino de unos 45 años. Su rostro, curtido por los años de trabajo bajo el sol, mostraba las huellas de una vida ardua y sincera, una vida dedicada a la tierra. Sus manos, callosas y fuertes, eran testigo del esfuerzo que ponía cada día para cultivar los campos que le daban de comer, mientras que sus ojos, a pesar de su dureza, reflejaban una calma profunda, como si la naturaleza misma le hubiese enseñado a aceptar el paso del tiempo con serenidad. Julián no era un hombre rico, ni en dinero ni en posesiones materiales, pero era rico en paz, una paz que parecía escapar a la mayoría de las personas. Él vivía con lo justo, pero no sentía la falta de más. La modestia de su vida no le pesaba, al contrario, sentía que en la sencillez encontraba lo que verdaderamente importaba. Su hogar, aunque humilde, era un refugio lleno de cariño y esfuerzo. No había lujos en sus días, pero el amor de su familia y la tranquilidad de vivir a su propio ritmo lo hacían sentirse más que afortunado. Andrés, su único hijo, era un joven de gran fuerza y energía. A sus 20 años, había heredado la robustez de su padre, pero además, llevaba consigo una visión de futuro mucho más ambiciosa. Mientras Julián se conformaba con lo que el campo le daba, Andrés soñaba con algo más grande. Siempre había tenido ideas y proyectos en su mente, pensando en cómo podría mejorar su vida y la de su padre, cómo hacer crecer la finca y mejorar las condiciones de su gente. Pero, a pesar de su deseo de cambio, Andrés compartía con su padre algo mucho más importante, la conexión profunda con la naturaleza que lo rodeaba. Sin embargo, había algo más que los unía a todos: Sombra, un mulo negro con un pelaje tan brillante que, bajo el sol, parecía reflejar toda la energía del día. Sombra no era un animal común, ni por su tamaño ni por su comportamiento. Su mirada, profunda y penetrante, tenía algo enigmático, como si pudiera entender los pensamientos de quienes lo rodeaban antes de que fueran expresados. A menudo, cuando Julián y Andrés hablaban con él, parecía que Sombra estaba prestando atención, como si le gustara escuchar sus voces, reconociéndolas y respondiendo con sus propios gestos. Con el paso de los años, Sombra se convirtió en algo más que un simple animal de carga. Para Julián y Andrés, era un miembro más de la familia. Era un confidente silencioso, un observador de sus vidas. Andrés, en sus momentos de duda o incertidumbre, encontraba consuelo en los ojos de Sombra. Había algo en ese mulo que lo hacía sentir comprendido, como si las preocupaciones y los miedos que compartía con él fueran recibidos con la misma calma que su padre le enseñaba a tener. A menudo, en las largas tardes de trabajo, Andrés se acercaba a Sombra y le susurraba sus pensamientos. En sus momentos más tranquilos, cuando el campo estaba en silencio y las estrellas comenzaban a asomarse en el cielo, se recostaba sobre su lomo, sintiendo el calor de su pelaje negro, como si el animal pudiera absorber sus temores y sus sueños. Una tarde, mientras se ponía el sol y la brisa fresca del valle acariciaba las hojas de los árboles cercanos, Andrés le confió a Sombra algo muy personal. Con la mirada fija en el horizonte, le dijo: «A veces siento que la vida en este valle es todo lo que conoceré, pero tengo tantas ideas, tantos proyectos. Tal vez algún día pueda lograr que el mundo vea todo lo que podemos hacer aquí». A Sombra no le importaban las palabras. Simplemente se quedó allí, tranquilo, con la mirada fija en su dueño. Pero había algo en esa mirada que, de alguna manera, parecía decirle a Andrés que todo sería posible, si mantenía la paciencia y el empeño. Era como si el mulo le estuviera recordando, sin necesidad de hablar, que a veces las respuestas más grandes vienen en los momentos más sencillos. El pueblo hablaba mucho de Sombra y su comportamiento peculiar. Algunas personas afirmaban que el mulo tenía algo sobrenatural, que parecía tener una inteligencia que iba más allá de la comprensión humana. Decían que cuando Julián y Andrés salían al campo, Sombra no solo cargaba las herramientas, sino que parecía anticiparse a sus necesidades. A veces, cuando Julián se encontraba en la necesidad de hacer un trabajo complicado, Sombra le llevaba las herramientas exactas antes de que él las pidiera. Y lo mismo sucedía con Andrés, quien no dejaba de sorprenderse cada vez que veía cómo el mulo parecía entender lo que él necesitaba,
incluso antes de expresarlo en voz alta. Al principio, algunos en el pueblo pensaban que todo esto era solo una coincidencia, un juego del destino. Pero pronto, el extraño comportamiento de Sombra se convirtió en algo más que un simple rumor. Aquellos que pasaban por la finca de Julián y Andrés se quedaban admirados al ver cómo el mulo se comportaba. Cada vez que alguien le hablaba, Sombra parecía mirar fijamente a los ojos de esa persona, como si pudiera percibir sus pensamientos. De hecho, muchos en el pueblo decían que Sombra tenía una conexión especial con Julián y Andrés, que no era solo un animal de trabajo, sino un guardián silencioso que entendía mucho más que lo que se podía ver a simple vista. A medida que pasaba el tiempo, la relación entre Sombra y los dos hombres se hacía más fuerte, más profunda. Se convertía en un símbolo de lo que realmente importaba: la confianza, el esfuerzo compartido y el amor por las cosas sencillas. En un mundo lleno de complicaciones y preocupaciones, Sombra era una constante fuente de consuelo. Los tres, Julián, Andrés y Sombra, vivían en una armonía perfecta, que a muchos les parecía casi imposible, pero para ellos era la forma natural de ser. Un día, el murmullo de una nueva llegada recorrió rápidamente las calles de ese pequeño pueblo agrícola. Un hombre de aspecto distinguido había llegado desde una región vecina, y su presencia no pasó desapercibida. Era un finquero adinerado, conocido en su zona por ser dueño de vastas tierras y muchos bienes. Su ropa elegante, de colores oscuros y telas finas, contrastaba de manera evidente con las vestimentas sencillas y humildes de los campesinos locales. Los zapatos de charol y la chaqueta de corte preciso lo hacían parecer como un extraño en medio de las ropas gastadas y los sombreros de paja de la gente del pueblo. El hombre había escuchado hablar de un mulo negro en el pueblo, un mulo con una fuerza y habilidades excepcionales para trabajar la tierra. Su nombre, Sombra, se había extendido rápidamente entre los habitantes de la región, y el finquero no pudo resistir la curiosidad de ver al animal con sus propios ojos. Había oído que Sombra no solo era capaz de cargar grandes cargas durante horas sin descansar, sino que su habilidad para anticipar las órdenes y comprender las necesidades de su dueño era casi legendaria. El finquero, con su porte de hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, se acercó a Julián una tarde. Los rayos del sol comenzaban a caer lentamente, y las sombras de los árboles se alargaban sobre el campo donde Julián y su hijo Andrés trabajaban como todos los días. El mulo, como siempre, parecía moverse con una gracia y una energía que desconcertaban a cualquiera que lo observara. Cuando el hombre vio a Sombra por primera vez, algo dentro de él se estremeció. Era un animal imponente, su pelaje negro, brillante como el ébano, relucía bajo la luz del sol. La mirada de Sombra, profunda y sabia, parecía medir al finquero de una manera casi humana. Los ojos del animal brillaban con un fuego silencioso, un fuego que parecía decir: soy mucho más de lo que parece a simple vista. El finquero, incapaz de contener su asombro, se acercó a Julián y, con una sonrisa astuta, comenzó a hablar. Este mulo es extraordinario, Julián. He visto muchos animales de trabajo, pero Sombra es único. Nunca he visto algo como él. Le propongo un trato que no podrá rechazar. Puedo ofrecerle una suma de dinero que cambiaría su vida para siempre. Un dinero que le permitiría vivir sin tener que preocuparse por nada, ni siquiera por el campo. El precio por Sombra es tan alto que podría retirarse cómodamente del trabajo, vivir sin preocupaciones. La oferta que el finquero hizo era, en efecto, generosa. La cantidad de dinero que ofrecía era suficiente para que Julián y Andrés pudieran abandonar sus labores diarias, para comprar tierras y vivir con lujo y comodidad. El pueblo entero sabía que, con esa suma, Julián podría vivir sin trabajar durante muchos años, si no para siempre. La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes del pueblo. Algunos se acercaron discretamente a Julián, casi sin poder contener su asombro. Este es el sueño de cualquier hombre. ¿Cómo puedes rechazar algo tan grande?, le decían. Otros, aún más directos, le susurraban al oído. Este dinero te salvará de una vida dura. ¿Por qué no aprovecharlo? Es tu oportunidad. No hay nada más valioso que ese dinero. Sin embargo, Julián, con su serenidad característica, miró al finquero a los ojos y, sin vacilar ni un momento, respondió: lo aprecio mucho, señor, pero Sombra no está a la venta. Sombra es parte de nuestra vida, no se trata de dinero. La calma de Julián dejó al finquero momentáneamente desconcertado. Para alguien acostumbrado a hacer negocios y obtener lo que deseaba sin oposición, la negativa de Julián fue algo fuera de lo común. El finquero, aunque sorprendido, intentó mantener la compostura y replicó:
con una sonrisa que ya no sonaba tan genuina. Entiendo su decisión, Julián, pero créame, con lo que le ofrezco, la vida sería mucho más fácil. No tendrá que seguir sufriendo con el trabajo en la finca y podrá darle a su hijo una vida mucho más cómoda. Sin embargo, Julián no se dejó influir. Su mirada, firme y serena, nunca se apartó de los ojos del finquero. Dijo, con voz tranquila pero llena de convicción: lo que tengo aquí, lo que comparto con Andrés y Sombra, no se puede medir en dinero. Sombra no es solo un animal de carga para mí. Es un compañero, un miembro de la familia. Y lo que uno valora no siempre es algo que se pueda comprar. El finquero intentó una última vez convencerlo, pero su rostro ya no mostraba esa sonrisa confiada. En su lugar, se instaló una sombra de incomodidad. Se dio cuenta de que había algo en Julián que no podía ser doblegado por el poder del dinero, algo mucho más grande que el valor material. Era una mañana fresca y tranquila, como tantas otras en el valle. El sol, apenas asomando en el horizonte, bañaba las montañas de tonos dorados, y el aire fresco se filtraba suavemente entre las hojas de los árboles, llenando el campo de una quietud que solo se interrumpía por el canto lejano de los pájaros. Era ese momento del día en que todo parecía en orden, cuando el mundo parecía descansar antes de empezar con la labor diaria. Andrés se levantó temprano, como de costumbre. Había aprendido desde joven que la jornada comenzaba antes que el sol. Se estiró, respiró profundamente el aire fresco de la mañana, y con paso firme se dirigió hacia el establo donde descansaba Sombra. Era el momento de prepararlo para el trabajo del día. Pero al llegar al establo, algo extraño sucedió. El mulo no estaba. En su lugar, solo quedaba la paja revuelta, las huellas de Sombra en el suelo, pero el animal había desaparecido. Andrés frunció el ceño, convencido de que tal vez Sombra se había escapado o se había alejado por algún motivo. Llamó su nombre en voz alta, pero la respuesta fue un silencio absoluto. Corrió hacia el campo, buscando por cada rincón, revisó las cercas, pasó por los caminos que recorría habitualmente Sombra, incluso se adentró en los rincones más alejados de la finca. No había rastro del mulo. En su desesperación, comenzó a pensar lo peor. Sombra se había ido, o peor aún, alguien lo había robado. La ansiedad se apoderó de Andrés con cada paso que daba. El tiempo parecía haberse detenido mientras recorría la finca, mirando al horizonte con una sensación de vacío en su pecho. Al final de la mañana, sin encontrar ninguna pista, Andrés regresó a la casa, el corazón pesado, la mente llena de preguntas sin respuestas. Cuando vio a su padre en el porche, sentado bajo la sombra de un árbol, algo en su expresión debió haberle indicado que Andrés regresaba con malas noticias. Con las manos vacías, Andrés se acercó a Julián, quien estaba tranquilo, mirando el paisaje, como si todo estuviera en su lugar. «Papá, Sombra ha desaparecido. No está en el establo, ni en la finca, ni en el campo. He buscado por todos lados y no hay rastro de él. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Perdimos lo más valioso que teníamos», dijo Andrés con la voz quebrada por la frustración, mientras el peso de la pérdida lo invadía. Julián no respondió de inmediato. Su mirada, calmada como siempre, se posó sobre su hijo, y por un momento, Andrés pensó que su padre no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero entonces, con una voz suave pero llena de firmeza, Julián habló. «Hijo, no apresures tu corazón. A veces lo que parece ser una pérdida, el tiempo lo revela como una bendición. No sé qué ha pasado con Sombra, pero sé que el tiempo siempre nos da respuestas. No te desesperes. Si Sombra no está, es porque debe ser así, por alguna razón que aún no comprendemos». Esas palabras, tan serenas y llenas de confianza, golpearon a Andrés como un rayo. Él, que siempre había tenido una naturaleza inquieta, no podía entender cómo su padre podía mantenerse tan tranquilo ante una situación tan angustiante. Andrés pensaba que todo lo que había trabajado, todo lo que había construido junto a Sombra, se desmoronaba con la desaparición del mulo. ¿Cómo podía Julián ver todo con tanta calma? Para Andrés, esta era una de las pruebas más duras de su vida, y no sabía cómo aceptar que su padre pudiera aceptarlo tan fácilmente. El resto del día fue un torbellino de emociones. Mientras Andrés se debatía entre la frustración y la impotencia, Julián siguió su rutina diaria con la misma paz de siempre. Cuando Andrés le preguntó si debía ir a buscar a Sombra por el pueblo, Julián simplemente le indicó que el tiempo se encargaría de las respuestas. Mientras tanto, él continuaba con sus tareas, sin perder la serenidad ni por un momento. El pueblo no tardó en enterarse de la desaparición de Sombra. En cuanto los aldeanos se enteraron,
Las conversaciones empezaron a correr como fuego por todas las calles. Algunos especulaban que Sombra había sido robado, otros pensaban que se había escapado en busca de su manada. Muchos ofrecieron su ayuda, pero la búsqueda no dio frutos. El mulo seguía sin aparecer. Los rumores crecieron con el paso de los días. Seguro que alguien lo vendió a un forastero, decían algunos. No puede ser que Sombra se haya ido sin dejar rastro. Es extraño, algo raro está pasando, comentaban otros. Incluso hubo quienes dijeron que el mulo se había perdido por algún tipo de maldición, una condena por rechazar la oferta del finquero. En medio de estos murmullos, Andrés se encontraba cada vez más inquieto. Las voces de los vecinos se sumaban a su incertidumbre, y mientras veía cómo su padre mantenía la calma, se sentía cada vez más solo en su angustia. ¿Qué significado tenía todo esto? ¿Por qué Sombra se había ido de repente, justo después de rechazar la oferta del finquero? Andrés no podía dejar de darle vueltas al asunto, mientras su padre, sereno como siempre, continuaba con su vida. Uno de los días siguientes, varios hombres del pueblo se ofrecieron para ayudar a Julián a buscar a Sombra. Algunos pensaban que, tal vez, Sombra había seguido algún rastro o se había adentrado en la zona boscosa cerca de la finca. Juntos, recorrieron las colinas, pero no hubo rastro del mulo. Los hombres, aunque bien intencionados, pronto se dieron por vencidos. A pesar de su esfuerzo, Sombra seguía sin aparecer. Pero, al regresar al pueblo, Andrés no pudo evitar escuchar los comentarios de los aldeanos. Julián está perdiendo su juicio. Ha perdido a lo único valioso que tenía, y aún sigue en su mundo, tan tranquilo como si nada hubiera pasado, murmuraban algunos. Andrés sentía la presión de esos comentarios, y la frustración lo invadía cada vez más. No podía entender cómo su padre no estaba tan angustiado como él. Sin embargo, Julián seguía con su serenidad habitual, mostrando a Andrés que a veces las situaciones que parecen ser las más trágicas, en realidad son solo el comienzo de algo que solo el tiempo puede revelar. Pasaron varios días, cargados de incertidumbre y angustia para Andrés. Aunque intentó mantener la calma, como su padre le había enseñado, no podía evitar sentirse cada vez más perdido sin Sombra. Las semanas pasaron lentamente, y cada rincón de la finca parecía vacío sin la presencia del mulo negro que había sido el compañero más fiel de su familia. La búsqueda había cesado, los aldeanos ya no comentaban sobre el tema, y la vida seguía su curso en el pueblo, aunque para Andrés todo parecía haberse detenido en el mismo momento en que Sombra desapareció. Una mañana, cuando el cielo aún estaba teñido de un suave color rosa por el amanecer, algo extraordinario ocurrió. Andrés se despertó antes que el sol, como siempre, pero en lugar de ir directamente al establo, decidió caminar por el campo para despejar su mente. Estaba perdido en sus pensamientos, cuestionándose una vez más la decisión de su padre y la manera en que Julián había manejado todo, cuando un sonido familiar lo hizo detenerse en seco. Desde el borde de un pequeño claro en el bosque cercano, vio algo que lo dejó sin palabras. Sombra apareció trotando con paso firme, como si no hubiera pasado ni un solo día desde que lo vio por última vez. Pero lo más sorprendente no fue solo su regreso, sino que lo seguían varios mulos salvajes, fuertes y de mirada desconfiada, como si formaran una nueva manada. La emoción se apoderó de Andrés de inmediato. Corrió hacia Sombra, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Estaba de vuelta. La alegría de ver al mulo, su compañero de tantas jornadas, lo desbordó. Pero lo que más lo sorprendió fue ver a Sombra tan enérgico, como si el tiempo no hubiera pasado. Era como si el mulo hubiera estado esperando este momento, como si algo en su ser le hubiera llamado a regresar. La visión de Sombra acompañado de los otros mulos salvajes hizo que Andrés se sintiera como si todo lo que había pasado hubiera sido solo una pesadilla, que ahora se desvanecía con el regreso del animal. Andrés corrió a contarle a su padre, sin poder contener la emoción. «Papá, Sombra ha regresado, está aquí. Y no solo eso, ha traído más mulos. Está de vuelta con su manada», dijo Andrés entre risas de alegría, como si el peso de los días pasados se estuviera desmoronando de golpe. Julián levantó la mirada lentamente, observando la escena con su calma habitual. No mostró sorpresa, ni alegría desbordante. Solo una ligera sonrisa asomó a su rostro, esa sonrisa tranquila que siempre tenía cuando algo importante ocurría, pero sin mostrar nunca el alboroto que normalmente invadiría a cualquiera en su lugar. Quizás Sombra fue en busca de su manada, hijo. Quizás tenía que hacerlo. Y ahora ha regresado con ella. No llamemos fortuna a lo que aún no entendemos. No todo en la vida tiene una explicación inmediata. El tiempo nos da las respuestas cuando estamos listos para verlas. Desarrollo de la historia.
La afirmación de Julián desconcertó a Andrés, quien todavía estaba envuelto en la euforia del regreso de Sombra. Mientras observaba al mulo, quien había regresado tan majestuosamente acompañado de los otros animales, Andrés no podía evitar pensar que todo esto había sido, en cierto modo, un golpe de suerte. ¿Cómo podría ser otra cosa? Después de todo, había pasado tanto tiempo buscando respuestas, y ahora parecía que todo se resolvía en un solo momento, sin ningún esfuerzo más que el del propio animal. No comprendía del todo las palabras de su padre, aunque en su interior sabía que había algo más profundo en ellas. Sin embargo, su corazón seguía dando vueltas, preguntándose si todo esto no era más que una señal de que la suerte, por fin, estaba de su lado. El pueblo entero no tardó en enterarse de la noticia. Pronto, una multitud de vecinos se congregó en la finca de Julián. Los aldeanos, que en su mayoría habían estado cuestionando la sabiduría de Julián durante todo el tiempo que Sombra había estado ausente, se acercaron con una mezcla de asombro y respeto. Los mismos que una vez se burlaron de él por rechazar la oferta del finquero, ahora observaban la escena con una nueva perspectiva. Ver a Sombra regresar, tan fuerte y saludable como siempre, con su nueva manada de mulos salvajes, cambió la forma en que muchos en el pueblo veían a Julián. Un par de semanas después del regreso de Sombra, algo inesperado ocurrió. El país, que hasta entonces había disfrutado de una aparente paz, se vio envuelto en un conflicto bélico. El gobierno, ante la necesidad urgente de soldados, comenzó a reclutar a todos los jóvenes varones del país para enviarlos al frente de batalla. Los rumores de la guerra llegaron al pueblo como una sombra, oscureciendo la vida tranquila que todos conocían. El ejército comenzó su proceso de reclutamiento, y las familias se prepararon para despedir a sus hijos, algunos con tristeza, otros con miedo, ya que sabían que muchos de esos jóvenes no regresarían. El pueblo entero, que había estado mirando con cierta indiferencia el paso de los días, ahora sentía el peso de la incertidumbre. Un día, un grupo de soldados llegó a la finca de Julián. Se acercaron a Andrés, que aún se recuperaba de la pierna rota. La herida de su pierna había sido un golpe duro para él, un recordatorio de lo que había sucedido cuando intentó domar a uno de los nuevos mulos. Andrés había estado trabajando incansablemente, pero en su intento de controlar a uno de los más indomables, el animal lo tiró al suelo con tal fuerza que le rompió la pierna. El dolor fue insoportable, y aunque se sintió derrotado en ese momento, no comprendió la magnitud de lo que realmente había ocurrido. Los soldados llegaron a la finca con su lista en mano, y cuando vieron a Andrés cojeando, con la pierna rota y aún en proceso de sanación, inmediatamente lo exoneraron del servicio militar. Sin embargo, los demás jóvenes del pueblo, que en su mayoría estaban saludables y listos para marchar, fueron reclutados sin dudarlo. Muchos de ellos, con lágrimas en los ojos, se despidieron de sus familias, sabiendo que las probabilidades de regresar eran mínimas. Las semanas pasaron, y las noticias del frente de batalla comenzaron a llegar. Algunos de los jóvenes que habían partido nunca regresaron, sus nombres desaparecieron de las conversaciones del pueblo, y sus familias quedaron con la incertidumbre de si algún día volverían a verlos. El dolor de la guerra se hizo sentir en cada rincón del pueblo. Los padres lloraban a sus hijos, y las madres abrazaban sus ropas vacías, deseando más que nada que su dolor fuera solo un mal sueño. Fue entonces cuando Andrés, al ver las noticias y el sufrimiento de los demás, comprendió finalmente lo que su padre le había estado enseñando durante todo este tiempo. La pierna rota, que al principio había visto como una maldición, era en realidad una bendición disfrazada. Su dolor físico le había permitido evitar algo mucho peor, la guerra, la cual se estaba llevando a muchos de los jóvenes más valientes y fuertes de su pueblo. Lo que había parecido una desgracia en su vida había sido, en realidad, un salvavidas. Andrés se sentó junto a su padre una tarde, con el corazón lleno de una nueva comprensión. Miró a Julián, quien estaba como siempre, tranquilo y sereno, observando el campo que había trabajado toda su vida. «Papá», dijo Andrés, con la voz temblorosa por la emoción. «Ahora lo entiendo. Todo lo que nos pasa en esta vida tiene un propósito. Lo que parecía una maldición, lo que tanto sufrí, terminó siendo lo mejor que pudo haberme pasado. Mi pierna rota me salvó de algo mucho peor. Me salvó de la guerra». Julián lo miró con una suave sonrisa, una sonrisa llena de sabiduría, esa que Andrés había llegado a admirar tanto, aunque a veces no comprendiera por completo. Su padre, con su paciencia infinita, le puso una mano sobre el hombro y, con una calma profunda, le respondió: «Hijo, nunca olvides esto, todo lo que pasa en esta vida tiene un propósito, aunque no siempre podamos verlo al principio.
El tiempo tiene una manera extraña de revelarnos lo que necesitamos aprender. A veces, lo que parece un sacrificio es en realidad una protección. Mientras Andrés comenzaba a ver la vida con nuevos ojos, el pueblo entero también empezó a reflexionar sobre lo sucedido. En los días siguientes, los aldeanos comenzaron a mirar a Julián de manera diferente. Al principio, se habían burlado de su actitud tranquila, de su fe inquebrantable, pero ahora muchos comprendían que su serenidad no era una muestra de indiferencia, sino de una profunda sabiduría. La gente empezó a entender que no todo en la vida es lo que parece. Había algo más allá de lo visible, algo que no siempre se podía comprender en el momento, pero que con el paso del tiempo se revelaba en su totalidad. El regreso de Sombra, la pierna rota de Andrés, y la guerra que se había llevado tantas vidas, todo había ocurrido por una razón que solo el tiempo podía explicar. Algunos aldeanos, que antes se habían reído de Julián por rechazar el dinero del finquero y por su calma en tiempos de dificultades, ahora se acercaban a él para pedirle consejo. Comenzaban a comprender que lo que Julián había vivido era un reflejo de algo mucho más grande que las decisiones inmediatas o las tragedias inmediatas. La vida no se trata de las pérdidas, ni de los sacrificios, sino de cómo nos enfrentamos a ellos y cómo entendemos el propósito detrás de cada evento.